Gloria al Señor, aleluya. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios. Exaltamos su gran amor y su gran misericordia para con todos los hombres, entendiendo por misericordia su capacidad de perdonar al pecador y traerlo en una vida de santidad a la relación con Él a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy buenos días para todos. Como siempre, bienvenidos a este espacio con Dios y con su palabra. Conoceremos las verdades de Dios que nos hacen completamente libres del engaño, la mentira y el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado, está utilizando y utilizará para separar al ser humano parcial o totalmente de la verdad de Dios. Segundo, para traer caos a su vida y a su familia. Porque cuando el hombre se separa parcial o totalmente de la verdad de Dios, entra en caos espiritual. Entra en caos, ese caos espiritual afecta las emociones, afecta las relaciones y es imposible hacer la voluntad de Dios. Y tercero, conducir al ser humano en ese estado de caos a una condenación eterna en el lago de fuego. Así que si usted está pasando por ese estado de caos, y llamamos caos a la angustia, a la preocupación, al miedo, al estrés, a la opresión, a la depresión, a la ansiedad, si usted está pasando por ese estado de caos a causa de una situación que usted tiene y que no sabe cómo resolverla, yo quiero invitarle a que clame al Señor, como dice el Salmo 107, versículo 19 y 20, que cuando alguien clama al Señor en su angustia, esa angustia es miedo, preocupación, estrés, ansiedad, desesperación. Cuando alguien clama al Señor en su angustia, Dios lo libra de su aflicción, envía una palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Dios está listo con esa palabra hoy para sanarle y para librarle de la ruina, para librarlo de la opresión y traerlo a una vida de voluntad y de propósito de Dios con Él a través de Jesucristo en el nombre precioso de Jesús. Solo falta entonces que usted clame al Señor ahí donde está y le pida al Señor que le ayude, que le hable, que le enseñe y esté dispuesto a oír esta palabra en esta mañana y aferrarse a ella para guardarla y ponerla por obra en el nombre precioso de Jesús. Le estoy hablando en esta mañana a la iglesia, a los santos. Estoy hablando en esta mañana a los gentiles que no conocen al Señor, que nunca han tenido un encuentro con Dios. Le estoy hablando a los judíos y le estoy hablando a aquellos que habiendo tenido un encuentro con Dios, se apartaron y no han podido volver a reconectarse con Dios. Esta palabra es para todos. Cada uno de nosotros debemos de permitir que la palabra nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos instruya para que seamos perfectos, como dice el Señor, enteramente preparados para toda buena obra en el nombre precioso de Jesús. Así que oramos en esta mañana y le pedimos a Dios que el Espíritu Santo nos acompañe en esta exposición de la palabra. No solamente me dirija a mí, sino que prepare también su corazón y le ayude a usted a oír la palabra del Señor, a guardarla y a ponerla por obra. Deseo pues con todo mi corazón que esta palabra marque su vida, marque su corazón y transforme su entorno, su vida, su matrimonio, su familia, porque es el propósito eterno de Dios. Tenemos un tema muy especial en esta mañana que lo hemos llamado la presencia de Dios y su poder creador. Recordemos que estamos en el año de la presencia del Señor. Todos necesitamos la presencia de Dios. Todos, absolutamente todos. La vida sin la presencia del Señor, escúchelo bien, la vida sin la presencia del Señor es un caos, es una desesperación, es un miedo, es una ansiedad y un estrés. Pero la vida con la presencia del Señor es una vida de paz y de bendición. Así que en Hebreos 11, 1 y 3 dice la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que usted ve hoy no existía, pero fue creado por medio de la palabra de Dios. Cuando hablamos de la presencia de Dios y su poder creador, estamos hablando de Dios
la presencia de Dios y de su palabra. Este es el poder creador de Dios. Esta, la palabra, es el poder creador de Dios para mí, para usted, para mi familia y para su familia y para todas las naciones. Así que deseo con todo mi corazón que esté atento, que esté atenta a esta palabra, que tiene el poder de crear, de transformar, de regenerar, de preservar la voluntad de Dios para su vida en el nombre de Jesús y la voluntad de Dios para toda su familia. Es importante conocer y entender que Dios nos creó para vivir en su presencia y bajo sus principios, a fin de que podamos disfrutar de la vida que Él tiene para nosotros. La vida que Él tiene para nosotros es una vida de amor, de paz, de contentamiento, de libertad, de autoridad, de favor, de prosperidad, de crecimiento. Dios lo llama una vida de gloria en gloria, no una vida de desgracia en desgracia, no una vida de tribulación en tribulación, sino una vida de gloria en gloria. Así que, como Dios nos creó para estar, para vivir en su presencia, para depender de Él, sujetándonos a su palabra, es importante que usted escuche, conozca y entienda lo que Dios tiene para bendecir su vida. En San Juan 1, versículo del 1 al 15, la palabra de Dios dice así, hablando precisamente de la presencia de Dios y del poder creador de Dios, que es la palabra. Dice la palabra del Señor, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Permítame aclarar que esa palabra tinieblas no se refiere a la oscuridad de la noche. Esa palabra tinieblas se refiere a la manifestación del reino de las tinieblas, del reino de Satanás y sus demonios, afectando la vida del hombre, de su familia y de toda la humanidad. La Biblia dice literalmente que el mundo entero está bajo el maligno. Y cada uno de nosotros debemos de entender esa fuerza espiritual de tristeza, como dice la palabra, que el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir, donde se destruyen las relaciones, donde se acaba la paz, donde se acaba el bienestar, donde se acaban las relaciones en la familia. Y esa no es escúchelo bien lo que le voy a decir, y esa no es la actividad de Dios, ni siquiera la actividad del hombre, porque todos queremos paz, todos queremos bienestar, todos queremos contentamiento, todos queremos prosperidad, todos luchamos y deseamos, hay algo, hay, hay principios escritos en nuestro ser, en nuestra alma, que claman por la paz, por el bienestar, por la felicidad, por la libertad, por una familia unida. Y todo eso toda esa división dentro del hogar, todo ese caos en la vida del ser humano, se refiere a la influencia de Satanás, que el mundo ignora, que el mundo ignora, que la familia ignora, que está para destruir la familia. Por eso dice, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Pero la luz viene de la palabra. Por eso dice que Jesucristo en el principio era el verbo. Él era la palabra. Todas las cosas por Él fueron hechas, porque es el poder creador de Dios. Jesucristo, prácticamente Dios a través de Jesús, encarna la palabra en Jesucristo para enseñarnos a vivir cómo se vive cuando estamos sujetos a la palabra, cuando estamos en la presencia del Señor y guardamos la palabra. Y la vida que Jesús nos enseña acerca de lo que Él vivió en esta tierra es una vida sobrenatural, es una vida poderosa, es una vida donde Satanás, que tiene actividad entre los hombres, no lo tocó ni lo dañó, pero porque Él permaneció sujeto a Dios, sujeto a su presencia y mantuvo esa doble relación con Dios, la presencia y la palabra. También nosotros somos llamados a vivir en la presencia y en la palabra. Aquí dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y nuestro primer texto que acabamos de leer precisamente decía que todo fue creado por la palabra de Dios.
Todo lo que existe fue creado por la palabra de Dios. Todo lo que usted ve, los árboles, los peces, las aves, el hombre, fue creado por la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es el poder creador de Dios. Entonces guardemos estas verdades, conozcamos estas verdades y entendámoslas, que si Dios quiere obrar en los hombres, que esa es su voluntad, el hombre debe tener una afinidad con esta palabra. Y el propósito de este tema en esta mañana, la presencia de Dios y su poder creador, es que usted pueda conocer y entender que cualquier problema que usted tenga, ya Dios lo solucionó, pero que a usted le corresponde conocer lo que Dios hizo para solucionar ese problema y a través de su palabra, en el nombre precioso de Jesús. Vamos entonces a mirar nuestro primer punto de enfoque en esta mañana acerca de este tema. Y presentamos a Dios como el que crea por medio de su palabra. Dios lo crea todo por medio de su palabra. En Génesis 1, versículo 1 y 3 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, los cielos y la tierra no existían. Dios creó los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y así dijo Dios, sean las plantas, sean las aves, sean los animales, sea el mar, sea la expansión de los cielos, y todo lo creó con su palabra. Y nos dejó este libro para que entendamos que tenemos un poder creador en las palabras. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos un poder creador en las palabras. Yo entiendo que a veces decimos muchas palabras sin conciencia, pero necesitamos hablar con conciencia. Necesitamos hablar reconociendo que eso que decimos son prácticamente códigos que se establecen en nuestras vidas y que afectan a las personas que están a nuestro alrededor. Nuestro segundo punto en esta mañana es Jesucristo y la palabra. Como el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, para vivir en la presencia de Dios bajo sus principios, pero el hombre no vivió bajo sus principios, el hombre entró en un estado de pecado, egocéntrico y orgulloso. Ese es el ser humano sin Dios, egocéntrico y orgulloso. Egocéntrico pensando en mí, orgulloso, yo lo puedo hacer. Yo no necesito a Dios. Y aunque el orgulloso no dice, yo no necesito a Dios, en su práctica diaria muestra que no necesita a Dios. Todo aquel que sabe que necesita a Dios, entonces va a la palabra y busca qué dijo Dios para él hacer lo que Dios dijo. Entonces Jesucristo es enviado a este mundo para salvar al ser humano, para traerlo de regreso a la amistad con Dios, para restaurar el corazón del hombre, a fin de que volvamos a tener la presencia de Dios, podamos conocer y entender este libro para ponerlo por obra y podamos disfrutar de la vida en Dios. Entonces Jesucristo viene a hacer una tarea, a salvarnos, a perdonarnos, a restaurarnos. En Isaías 53:10 dice la palabra del Señor. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En otras palabras, Dios carga nuestros pecados sobre Jesús. Jesús viene y muere en la cruz por nosotros. Y la voluntad del Señor, de Jesús y la voluntad de Dios es ver una nueva creación, un linaje diferente al con que nacimos. Porque nacemos en pecado. Nacemos con orgullo, con egocentrismo, apartados de Dios por el pecado. Pero Jesús viene a quitar el pecado. Esa es la misión de Jesús. En San Juan 1:29 dice la palabra del Señor. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la tarea de Jesús, quitar el pecado, destruir el cuerpo del pecado en el ser humano y crear un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad para vivir en la presencia del Señor.
guardando su palabra, poniéndola por obra y viviendo la vida que Dios diseñó para el ser humano. Y en San Juan 15:7, estas son las palabras de Jesús, como quien dice, yo vengo a hacer algo por ustedes, vengo a hacer algo dentro de ustedes, pero ustedes necesitan tener esto claro. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ustedes pueden pedir lo que quieran y yo lo haré. Y os será hecho. Escúchelo bien, pero puso la aclaración. Si permanecemos en él como la nueva creación, como el hombre santo y sin mancha, para estar en la presencia del Señor y glorificar a Dios con nuestras vidas, y guardamos su palabra, la ponemos por obra, lo que pidamos será hecho. Es una promesa muy importante porque Él sabe que cualquiera que realmente viva de acuerdo a la palabra, vivirá de acuerdo a la voluntad de Dios, en lo que piensa, en lo que siente, en lo que desea, en lo que habla, en lo que hace y en lo que omite. Eso es lo que nos ayuda, o más bien lo que nos muestra que estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos con Dios. Porque uno puede hacer la voluntad de Dios para estar con Dios, o puede oponerse a la voluntad de Dios para estar contra Dios. Cualquiera de nosotros que esté contra Dios, entonces cuando oramos, cuando necesitamos la ayuda del Señor, no la tenemos. No porque Él no quiera dárnosla, sino porque estamos contra Dios, contra Dios. Nuestro tercer punto es enfocar la tarea del Espíritu Santo y la palabra. El Espíritu Santo y la palabra. Muchas personas piden la llenura del Espíritu Santo, muchas personas piden dirección, muchas personas desean la ayuda del Espíritu Santo, pero normalmente están contra la palabra. Y la tarea del Espíritu Santo fue precisamente venir a ayudarnos a guardar y a poner por obra la palabra de Dios. Oye, escúchalo bien, a ayudarnos a guardar y a poner por obra la palabra de Dios. Por eso en Ezequiel 36:27, el Señor determina que después de hacer una obra de salvación y redención en el ser humano, según el versículo 25-26, el 27 termina diciendo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Cuando ya el hombre ha sido salvo, cuando el hombre ha sido perdonado por Jesucristo, cuando el hombre ha sido hecho una nueva creación, el Señor pone su espíritu en nosotros. ¿Para qué pone su espíritu en nosotros? Para que guardemos sus preceptos, para que los pongamos por obra. Es la ayuda del Espíritu Santo. Cualquiera pues que esté contra este libro, contra lo que dice el Señor, contrista al Espíritu Santo. Cualquiera que esté contra este libro y no lo quiera escuchar, es porque no tiene al Espíritu Santo, o sea, no tiene a Dios. No importa si dice creo, no importa si dice tengo a Dios, no importa si dice ser hijo de Dios, no importa lo que diga. Si estamos contra la palabra, estamos contra el Espíritu y estamos contra Dios. Así que en Ezequiel 37, versículo 4 y 9, yo quiero mostrarle a usted el efecto de la palabra y del Espíritu, y que la palabra y el Espíritu siempre están juntos. Cuando Dios fue a crear el cielo y todo lo que existe, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, sobre la faz del abismo. Entonces, el Espíritu Santo y la palabra siempre han estado juntos. Si usted contrista al Espíritu Santo, yo contristo al Espíritu Santo, no puedo poner por obra la palabra de Dios. Y si dejo la palabra, también dejo al Espíritu, porque entonces voy a hacer cosas contrarias al Señor. Y me gusta mucho lo que dice aquí Ezequiel 37, 4 y 9. Usted puede leer toda la lectura, pero quiero mostrarle el énfasis del Espíritu Santo y la palabra. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Dice que había un valle de huesos secos y que el Señor le dijo, profetiza, oí la palabra de Jehová. Y cuando él profetizó, dice que los huesos se juntaron cada uno. Aparecieron tendones, aparecieron músculos, pero al final no tenía espíritu en ellos, no tenía vida.
Entonces después le dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu así, ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y cuando el profeta profetizó, pidió la intervención del Espíritu Santo, dice que se levantó un ejército poderoso sobre la tierra. Esa es una profecía de la acción de la palabra y del Espíritu Santo en la vida del ser humano. La necesitamos. No es opcional, la necesitamos. Escúcheme, la necesitamos para caminar con Dios en esta tierra y para ir al cielo cuando moramos, cuando partamos de esta tierra. Sin Cristo que quita el pecado, sin el Espíritu Santo que nos guía, sin la palabra que nos enseña cómo vivir según la voluntad de Dios, el ser humano está sin Dios, se pierde y va a una condenación eterna en el lago de fuego. No importa la religión que tenga, no importa la religión que tenga, el único Salvador es Jesucristo. Y es muy importante que usted conozca y entienda la obra de salvación y el propósito de Dios para usted, para su familia, en el nombre de Jesús. Porque el pensamiento de Dios y el propósito de Dios con nosotros siempre ha sido nuestro bienestar, siempre ha sido nuestra paz, nuestro contentamiento, nuestra libertad, que podamos decir, tengo plenitud de vida. De hecho, Jesús dijo, aunque el diablo vino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa palabra vida en abundancia es disfrutar la vida, es disfrutar la familia, es disfrutar de algún acontecimiento que se levanta contra nosotros de manera adversa y poderlo vencer con la ayuda del Señor, con la presencia del Señor, con el poder de su palabra, poderlo transformar, poderlo vencer. Así quiere Dios que seamos sus hijos, más que vencedores, no vencedores, sino más que vencedores. Así que entramos a nuestro cuarto punto, que es la palabra, la importancia de la palabra. Y necesitamos reconocer, conocer, entender y creer que la palabra de Dios es inmutable. Escúcheme, no puede cambiar. La palabra de Dios es infalible, se tiene que cumplir. La palabra de Dios es absoluta, es perfecta y completa. La palabra de Dios es eterna. Lo que Dios dijo hace 1000 años, lo sigue diciendo hoy y lo seguirá diciendo hasta el fin. Si el Señor dice que el mentiroso no entrará al reino de los cielos, no entra al reino de los cielos. Así que enfoquemos la palabra como tenemos que enfocarla. Miremos la palabra como tenemos que mirarla. No como un libro que causa como pereza leerlo, estudiarlo, vivirlo, sino como algo que tiene poder para nuestras vidas, que tiene la voluntad de Dios, que nos lleva a una fe, a una relación gloriosa con Dios, si oímos y hacemos lo que el Señor nos dice. Así que en 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Todo este libro fue inspirado por Dios. Escúcheme, aquí no hay errores, aquí no hay contradicciones. Si esto hubiera sido escrito por hombres sin la dirección divina, esto estaría lleno de contradicciones. Porque Moisés piensa una cosa, porque Josué piensa otra, porque Pedro piensa otra, porque Juan piensa otra, porque Pablo piensa otra, y todos serían, esto dice, pero no estoy de acuerdo, esto dice, pero no estoy de acuerdo, y no hay un desacuerdo aquí. Si no hay un desacuerdo en un libro que contiene 66 libros, escrito durante 1600 años por diferentes escritores, y no hay ni una contradicción, es porque este libro no lo escribieron los hombres, no fue la inspiración de los hombres, fue inspirada por Dios. Haga de cuenta, Moisés escribió una parte como si Dios hubiera dicho punto y coma o punto seguido, y siga escribiendo Josué, y siga escribiendo Elías, y siga escribiendo Pedro, y siga escribiendo Juan, y siga escribiendo Pedro. Pero esa es la palabra de Dios. Recuérdelo, inmutable, infalible, absoluta y eterna. Si usted la logra ver así,
esta palabra producirá más fe en su vida de lo que usted puede imaginarse. Si Dios lo dijo, se cumple, sea bueno o sea malo. Si Dios dice que el mentiroso no va al reino de los cielos, no va. Y si Dios dice que perdona todos nuestros pecados, no los perdona a todos. Por eso es importante estudiar este libro. El manual más importante que todo ser humano debe estudiar es la Biblia. Pero el manual más rechazado por el ser humano, aún de los que se dicen creyentes, es la Biblia. Así que veamos lo siguiente. La palabra tiene el propósito de enseñarnos, de redarguirnos, es decir, como escarbarnos por dentro, de corregirnos, decir, esto no está bien así, esta no es la voluntad de Dios, y de instruirnos, como decir, así se hace. Entonces, ¿quién es el creyente? El que hace, así se hace, como Dios dice, como enseña la Escritura. En Hebreos 4, 12 y 13 dice la palabra del Señor, hablando precisamente de la palabra, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y cierra los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios lo sabe todo. Pero si usted quiere saber lo que Dios sabe, creer lo que Dios sabe y ponerlo por obra, necesitamos ir a la palabra. Pero aquí hay una cosa muy importante que debemos de tener presente. Esta palabra cuando dice que penetra hasta partir el alma, necesitamos entender qué hay en el alma. En el alma están los pensamientos, el intelecto del hombre. Están las emociones y está la voluntad. En otras palabras, esta palabra tiene que quebrar el intelecto del hombre. Tiene que quebrar sus sentimientos. Tiene que quebrar su voluntad. Si esta palabra no quiebra, no traspasa el intelecto, las emociones y la voluntad del hombre, no se puede poner por obra. Porque cuando dice atraviesa, penetra hasta perder el alma y el espíritu, es porque esta palabra tiene su verdadera expresión en nuestro espíritu. Pero para que llegue a nuestro espíritu, tiene que atravesar el alma. Por eso es que normalmente el hombre dice, no, es que yo pienso así, es que yo siento así, es que yo hago así. Y de pronto no tiene la mala intención de ponerse a Dios, pero si no es cuidadoso con eso, entonces va a terminar pensando contrario a Dios, sintiendo contrario a Dios y haciendo contrario a Dios. Pero el que conoce la palabra, el que cree en Dios, sabe que esta palabra hay que permitirle que atraviese. No se haga como yo quiero, como yo siento, como yo eso, que se haga como tú dices. Así que si está escrito que voy a perdonar 70 veces 7, eso es lo que voy a hacer, voy a perdonar 70 veces 7. Si dice que voy a amar a mis enemigos, voy a amar a mis enemigos. Voy a bendecir a los que me maldicen. Voy a hacerle bien a los que me aborrecen. Y voy a orar por los que me ultrajen y me persiguen, porque eso hacen los hijos de Dios. Esta palabra debe penetrar nuestra alma y llegar a nuestro espíritu para poder ponerla por obra. Esa es la palabra. Así que Dios se da a conocer por medio de esta verdad. Dios da a conocer su propósito con el hombre por medio de esta verdad. Dios da a conocer la obra de Cristo a favor del pecador para perdonarlo, para salvarlo, para levantarlo, para potencializarlo a través de esta verdad. El enemigo se opone a esta verdad. Satanás se ha puesto desde el Edén, desde que estaba prácticamente en el reino de los cielos, se opuso a la verdad. Cuando fue al huerto del Edén, se opuso a la verdad de Dios y ha sido su común oponerse a la verdad de Dios. Segunda de Corintios 4, 3, 4 lo dice claramente, que se opone a que la verdad llegue a los hombres. El hombre tiene que tomar la verdad de Dios para conocerla, meditarla, defenderla y ponerla por obra. Eso tiene que ser el hombre. Esta verdad. Verdad que no se medita, se queda en el conocimiento, solo en el conocimiento. Pero la verdad que no se medita y se queda en el conocimiento
tiene el poder solamente de matar y de envanecer. Por eso hay que meditarla, hay que contemplarla, hay que visualizar y entender lo que dice para que veamos lo atractivo, para que veamos lo glorioso de lo que Dios está prometiendo. Si Dios dice que toda la maldad sale del ser humano, pero Jesús viene a cambiar el corazón del ser humano, yo voy a desear que cambie mi corazón. Pero si no entiendo eso, si no conozco eso, no lo voy a valorar. Así que la meditación de esta palabra no es opcional, es un requisito indispensable. Entonces ahí entramos en nuestro quinto punto, el hombre ante la verdad. El hombre ante la verdad. Aquí va a hablar de usted y va a hablar de mí, aunque hemos hablado de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo y de la palabra, siempre afectando al ser humano. Pero me enfoco en este punto para mostrar la actividad que tiene que hacer el hombre. En Juan 8:47, Jesús dijo algo acerca de esta verdad. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Escúchalo bien. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero esa palabra oír es más que escuchar. Usted y yo podemos escuchar muchos ruidos, pero oír solamente algo que nos interesa. De hecho, Dios enfatiza, el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu. El que tiene oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu. El que oye mis palabras, el que oye mis palabras para guardarlas. Entonces, para Dios es más profundo y más importante oír, pero la palabra oír es meditar, es contemplar, es considerar, es analizar lo que Dios está diciendo, a ver qué tanto beneficia mi vida para decir, ok, Señor, estoy de acuerdo. Si solamente la escucha, o como algunos dicen, solamente la oye, pero no la guarda, su fe no es real. Su relación con Dios no es real. Su paz no puede ser posible. Su bienestar no puede ser posible. Así que vamos a estar atentos. Quiero invitarle a considerar lo que dice Deuteronomio 28 del 1 al 15 ahí en su casa. Porque ahí está diciendo el Señor que si nosotros oímos la voz para guardarla y ponerla por obra, de cierto vendrán estas bendiciones y nos alcanzarán. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendita tu canasta, tu arteza de amasar, bendita la obra de tus manos. Entonces conozcan los beneficios por oír y guardar la palabra del Señor. Mire si eso es lo que usted está viviendo. Y gloria a Dios si lo está viviendo. Pero si no lo está viviendo es porque le falta oír esta palabra. O sea, conocerla, meditarla, para guardarla y ponerla por obra. No como un esfuerzo suyo, sino como algo deleitoso, porque Dios quiere que nos deleitemos en esta verdad. Así que en Josué 1:8, el conquistador, llamémoslo así, el conquistador más sobresaliente de la tierra fue Josué. Pero Josué es el sucesor de Moisés. Moisés llevó el pueblo por el desierto hasta la entrada a la tierra prometida. En la entrada a la tierra prometida, Dios delega la entrada y la conquista de la tierra a Josué. Y el consejo que Dios le dio a Josué para vencer, para conquistar, para poseer, para vencer a sus enemigos, para derrotar a sus enemigos fue, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme a lo que le está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Responsabilidad del hombre, oír esta palabra de día y de noche. No muchas palabras, sino esta palabra. Por decir algo, si usted tiene un matrimonio en caos, el Señor dice que el hombre debe dejar padre y madre y unirse a su mujer y ser una sola carne. Para ser una sola carne, yo necesito meditar en esa promesa para poderla creer y poderla pedir o poderla recibir. Dejémoslo de esta manera. Si a usted le dicen algo y no lo medita, no lo contempla, no lo aprecia, es porque no le importa, no le interesa. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando Dios nos da una palabra y no la meditamos, estamos diciendo, no me importa, no me interesa. No lo estamos diciendo con palabras,
pero lo estamos diciendo con nuestra actitud. Pero si Dios nos da una palabra y comenzamos a meditarla, a considerarla, a contemplarla, a ver su belleza, a ver su promesa, a ver su gloria y su poder, vamos a decir, Señor, yo quiero esto, yo lo recibo, o yo te lo, o yo lo quiero para mí. Pero si no hay esa expresión de yo quiero y hay promesas de Dios que demandan, la mayoría de las promesas de Dios demandan una actitud, una respuesta del hombre. Por ejemplo, la Biblia dice que si alguien está en pecado y separado de Dios y condenado, pero quiere ser salvo y quiere ser libre y perdonado, entonces debe creer en Jesús y recibirlo. Debe. Esa palabra debe es tiene. Si la persona no cree en Jesús y no lo recibe, pasará toda su vida separado de Dios y condenado. Y cuando muera, va a una condenación eterna. Entonces, las promesas de Dios tienen condiciones. Y si usted no cumple lo suyo o yo no cumplo lo mío, la promesa no se da. Por eso la relación con Dios es un pacto entre Dios y el hombre, donde Dios dice, yo hago esto, y el hombre dice, y yo hago esto. No que el hombre diga, sino que Dios dice, yo hago esto y usted debe hacer esto. Y el hombre decir, acepto, entro en pacto, yo hago mi parte. La mayoría de los que nos llamamos creyentes estamos esperando que Dios haga su parte, pero no estamos comprometidos con la nuestra. Aquí Dios le está diciendo a Josué, usted va a meditar en mi palabra de día y noche. Si quiere que sus caminos sean prosperados y quiere que todo le salga bien, va a meditar en mi palabra de día y noche. En el Salmo 1, 2 y 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces miren los beneficios de meditar en la palabra, pero mire la condición de día y de noche. O sea, una promesa que se toma, una promesa que se guarda, una promesa que se contempla, una promesa que se valora, una promesa que se cree, que se entiende y que se recibe para que se haga realidad. De hecho, hay un código en el cielo que dice, conforme a tu fe, será hecho, conforme a tu fe. Pero fe es certeza, fe es convicción, fe es conciencia, fe es autoridad. Pero ¿de dónde sale esa certeza, esa convicción, esa conciencia de autoridad? De meditar en la palabra de día y noche. En 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Más segura es porque Dios la dijo. Más segura es porque es infalible, es inmutable, es absoluta y es eterna. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. No descuidados, sino atentos. Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Porque donde no está esta palabra, está la oscuridad. Por eso Dios dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que la palabra era una lumbrera, era una luz, es una lámpara para yo caminar. Pero debo de considerarla, debo de meditarla, debo guardarla y ponerla por obra. Jamás la podemos poner por obra si no la meditamos. Jamás. Porque la falta de meditación es porque no me importa. Pero la meditación, la contemplación es porque me importa. Es porque la quiero. Y segundo, porque es un requisito de Dios. Medita, contempla, piensa en la palabra. Dios quiere que cambiemos nuestra forma de pensar, de lo que pensamos acerca de la vida, del matrimonio, de los hijos, de las situaciones, por las de Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios quiere que eso sean nuestros pensamientos. Pero para que eso sean nuestros pensamientos, yo necesito meditar en la palabra, para guardarla y ponerla por obra. No es para memorizarla, sino para guardarla y ponerla por obra, porque eso es fe. Conozco la palabra, conozco la verdad, conozco la promesa, la medito, la cojo, la recibo y la pongo por obra, estando en Cristo Jesús, Señor nuestro, y en la armonía con el Espíritu Santo. Lleguemos pues entonces a una conclusión en esta mañana. El hombre que necesita de Dios y quiere hacer su voluntad, le corresponde estudiar la palabra. Escúcheme, le corresponde estudiar la palabra para conocer lo que Dios dice. Le corresponde meditarla, contemplarla
para entenderla, creerla, recibirla y defenderla. ¿Por qué defenderla? Porque Jesús fue claro cuando habló sobre la palabra del sembrador, que cuando la persona oye esta palabra, Satanás quiere robarla. Satanás quiere robarla, diciéndole no es así, diciéndole es imposible, diciéndole no crea esto, diciéndole que lo ha vivido. Y para desanimarnos envía a personas que son sus ministros a decirnos que eso no puede ser, que eso es imposible, que él trató pero no fue capaz. Y nos coloca prospectos fallidos de Dios en la Biblia, no porque Dios haya fallado, sino porque el hombre no se mantuvo en la palabra. Adán no fue un proyecto fallido de Dios, porque lo que Dios se propuso hacer no fue capaz. Fue porque no oyó la instrucción para guardarla y ponerla por obra. Y cuando vino Satanás y le aconsejó algo contrario, él siguió a Satanás y dejó el consejo de Dios. Y esa es la vida más común de los que hoy nos llamamos creyentes. Dios nos da el consejo, no lo hacemos, pero hacemos lo que nos dice el diablo. No creemos que es el diablo, es parte de la incredulidad. Pero el único que se opone realmente a la verdad de Dios es el diablo. No es otra persona, sino el diablo. El ser humano fue creado para estar de acuerdo con la verdad. Entonces, nos corresponde estudiarla, meditarla, contemplarla, para poder entenderla, para poder creerla y defenderla, para poder vivirla y enseñársela a otros. Escúcheme, este recorrido, este proceso de la palabra no es opcional. Esto es lo que usted tiene que enfocarse. Toda verdad de Dios la debo meditar y contemplar para poderla entender, o sea, valorar, para poderla recibir, para poderla creer y defender, porque el diablo vendrá a decirle que no es así. Pero a usted le corresponde decir, está escrito. ¿Con qué venció Jesús a Satanás? Que se oponía a la verdad de Dios. Escrito está, y con firmeza, con autoridad, con certeza, con convicción, con conciencia, con autoridad, escrito está. Ahora, cuando la persona no medita, quiere ir a lo que está escrito en la Biblia. Ay, ¿dónde es que dice? ¿Dónde es que dice? ¿Dónde es que dice? Pero no es así. Es así para conocer lo que Dios dice. Pero lo que Dios dice, a usted le corresponde meditarlo. Y poder bendecir a su familia en primer estado, para que también sea libre, para que también sea salva, para que también sea liberada del pecado y de la esclavitud de Satanás. En Juan 8:31-32, Jesús fue muy claro y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis, escucha la palabra, permaneciereis, o sea que ante cualquier pronóstico permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mire la importancia, Jesús fue muy claro y dijo, si permaneciereis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es cuando Dios me da una palabra y no permanezco en ella, sino que me dejo llevar por otro sentimiento. Cuando Jesús dijo, mis ovejas tienen una característica, o sea, mis discípulos, oyen mi voz y me siguen, o sea, oyen mi voz y la siguen, pero no oyen la voz de los extraños. ¿A qué extraños se refirió? Los extraños tienen que ver con el mundo espiritual caído, con la actividad de los demonios que se oponen a la verdad de Dios. No oyen la voz de los extraños. Y a veces oímos esa voz aquí en la mente o la sentimos en nuestro ser, pero a veces también viene a través de personas. Y esas personas pueden ser nuestros padres, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros conocidos, cualquiera que se deje usar por Satanás. Pero ese mundo existe, ese mundo es real, ese mundo vibra día tras día. Y nosotros somos llamados a vivir bajo la atmósfera, bajo el aire, bajo el ambiente de Dios, no de la oscuridad. Pero todo tiene que ver con su actitud con la palabra. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué acción tomamos? Esta es la acción que usted debe tomar, por sugerencia mía, pero basada en la palabra.
hacer de la verdad de Dios su estilo de vida y el de su familia, el de sus hijos, el de sus nietos, el de las personas que usted aprecia y estima. Pero tiene que empezar por usted. Tiene que empezar por mí si quiero afectar a mi familia. Tiene que empezar por usted si quiere afectar a su familia. Haga de la palabra de Dios un estilo de vida. Aparte todos los días un tiempo para estar con la palabra del Señor, para tomarla, meditarla y contemplarla, a fin de decir, esta verdad la vivo. Porque recuerde, Dios es fiel a su palabra, no a los hombres, sino a su palabra. La actitud que debemos de tomar es usarla para que sean nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras palabras, nuestras acciones y omisiones. El Espíritu Santo viene a darnos el querer como el hacer. Y ese querer como el hacer es porque el hombre todo lo que hace es por lo que quiere, por lo que piensa, por lo que siente. Entonces el Espíritu Santo viene a producir en nosotros a través de la palabra y de su presencia pensamientos, sentimientos, deseos que se convierten en palabras, en acciones y en omisiones. Omisiones a hacer lo contrario a Dios. Todo lo que se opone a Dios no lo vamos a hacer. Pero escúcheme, Dios nos da el querer como el hacer. Tiene que haber una actividad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin la actividad del Espíritu Santo en nuestras vidas, por más que memorice esta palabra, no funciona. Es la palabra y el Espíritu estando en Cristo. Y cuando digo en Cristo, es estando en Cristo que vino a quitarnos el pecado, que vino a salvarnos y a hacer de nosotros un templo santo para que el Espíritu Santo habite. Esta tiene que ser su experiencia. Y si esto no es lo que usted vive, Jesús está a su lado para empezarlo a vivir desde hoy. Si usted reconoce que usted no ha valorado la palabra, si usted reconoce que no ha meditado la palabra, si usted reconoce que vive una vida de caos, de angustia, de preocupación, de ansiedad, de miedo, de estrés, esa no es la vida con Dios. Esa no es la voluntad de Dios para su vida. Esa es la voluntad del maligno. Esa es la voluntad del que vino a destruir, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para su vida es bienestar, es plenitud, es satisfacción para usted y su familia. Pero usted tiene que estar muy claro con lo que el Señor está diciendo hoy. La palabra es fundamental. Aquí está el propósito, aquí está quién es Dios, aquí está lo que Dios hizo por usted, aquí está lo que Cristo hizo por usted, aquí está lo que el Espíritu Santo produce en usted. Así que esta palabra tiene el poder, juntamente con el Espíritu Santo, de producir en nosotros los pensamientos de Dios, los sentimientos de Dios, los deseos de Dios, para que hablemos las palabras de Dios, para que hagamos la voluntad de Dios y para que omitamos lo que Dios omite. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír la palabra de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero fe es certeza, fe es convicción, fe es conciencia, fe es autoridad. Si esa es la vida que usted lleva, siga adelante en el nombre de Jesús. Pero si su vida carece de certeza, de convicción, de conciencia y de autoridad basándose en lo que Dios dice, en su relación con el Espíritu Santo en Cristo Jesús, hoy es el día que usted necesita venir a Cristo. Hoy es el día que usted necesita decirle a Jesús, Jesús, soy un pecador apartado de Dios. Y sé que si muero en este estado me condeno. No porque se lo diga, sino porque usted está convencido de que ese es su estado. Solo cuando usted está convencido que ese es su estado y le pide a Jesús que lo perdone y que lo salve, Jesús hace una obra poderosa en su vida instantáneamente. Tan pronto usted termina de orar, la obra se hace así, en un segundo, en menos de un segundo. Pero se necesita que usted reconozca cuál es su estado. Recuerde las palabras de Jesús, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. La palabra oír es meditar y contemplar. ¿Es usted considera que usted es hijo de Dios y es usted una persona que estudia la palabra para meditarla, contemplarla y ponerla por obra? Si esa es su vida, usted tiene una relación gloriosa con Dios. Usted sabe quién es Dios. Usted vive en satisfacción. Usted vive en plenitud de vida. Usted vive en el Espíritu y practica el fruto del Espíritu. Pero si no es así, Jesús está a su lado. Jesús está a su lado no para acusarle por no haber hecho esto, sino para decirle, estoy aquí para perdonarte y para ayudarte. El Espíritu Santo también está
para perdonar y para ayudar. Sobre todo para ayudar, porque el que perdona es Jesús, el que salva es Jesús. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir la vida nueva que Jesús nos da, que tenemos en Él por estar injertados en Él. Así que si usted necesita a Jesús para que lo perdone y lo salve, dígale a Jesús en esta mañana: soy pecador apartado. Yo no vivo la palabra como me estás enseñando hoy, pero voy a empezar a vivirlo. Por lo que no he vivido, perdóname. Y por favor, salva mi alma. Haz de mí una nueva creación y coloca en mí tu espíritu, porque yo decido guardar y poner por obra la palabra de Dios. Voy a estudiar la palabra de Dios para meditarla, contemplarla, entenderla, guardarla, defenderla, ponerla por obra y enseñársela a otros para que otros también sean bendecidos, para que otros también sean libres, para que otros también sean salvos, empezando por tu familia. Oramos pues en esta mañana y deseo con todo mi corazón que conozcas y entiendas a través de este tema. Si quieres disfrutar la vida de Dios, enfoca en el propósito de Dios. Dios te creó para ser feliz, pero te da mandamientos cómo conducirte, cómo vivir tu vida, cómo relacionarte con Él, cómo relacionarte con los demás. Y todo eso está aquí. Y eso que nos dice nos demanda meditación y contemplación para poder entender, para poder valorar y para poder creer. Así que esa es la invitación esta mañana. Hacer de esta palabra tu estilo de vida y de tu familia. Que puedas enseñarle a tus hijos, sobre todo que puedas entender una cosa. Por más que quieras que tus hijos sean obedientes, por más que quieras que tus hijos hagan lo correcto, escúchame, si no tienen a Cristo, si no tienen al Espíritu Santo y una relación con la palabra, no son capaces. No es que no quieran, no son capaces. Pero si quieres que quieran, ayúdalos a venir a Cristo. Sobre todo ayúdalos a conocer su problema, pero ayúdalos a conocer también el que lo soluciona. Ayúdalos a venir a Cristo para que Jesús les dé un nuevo corazón y un nuevo espíritu y ponga en ellos su palabra. Y ayúdalos a conocer la palabra para que sean personas libres del pecado, libres de la influencia de Satanás y libres de condenación. Oramos pues en esta mañana y doy gracias a Dios por su palabra. Deseo con todo mi corazón que si tu vida no está ajustada a la palabra del Señor, estás desajustado. Pero no estás desajustado porque es la voluntad de Dios, sino porque ha sido tu estilo de vida. Pero que en esta mañana Jesús está a tu lado, te está diciendo: estoy aquí para perdonarte y para salvarte. Solo permítele que entre a tu corazón, dile que entre a tu vida, dile que te perdone y que te salve, dile que te dé un nuevo corazón, un nuevo espíritu, dile que coloca en ti su espíritu para tú guardar y poner por obra esta palabra, en el nombre precioso de Jesús. Señor, quiero darte gracias por cada vida en esta mañana que ha oído tu palabra, Señor, que ha decidido meditarla y contemplarla, Señor, para poder entenderla, guardarla, ponerla por obra y defenderla, Señor, de los ataques del enemigo. Oro, Señor, para que esta palabra y el Espíritu Santo sea obrando en cada corazón y en cada vida, Señor. Y que cada uno de nosotros, Señor, hagamos de nuestra vida un estilo de vida basado en tu palabra, Señor. Un estilo de vida basado en tu palabra, Señor. Que deseemos con todo nuestro corazón y trabajemos y oremos para que esta también sea el testimonio y la vida de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestra descendencia, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. Que podamos, Señor, Dios de los cielos, con nuestra vida, Señor, afectar la vida de otros, Señor, a través de esta palabra, a través del Espíritu Santo. Que caminemos junto con la palabra en Cristo Jesús, aleluya, con el Espíritu Santo, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea conocido, Señor, y sobre todo, Señor, para que nosotros podamos vivir dentro de tu propósito, dentro de tu voluntad, porque eso es lo que te glorifica y lo que te alaba. Oro pues en esta mañana declarando, Señor, que esta palabra tiene el poder creador, Señor, para recrear al ser humano, para crear nuevos órganos, para crear, Señor Dios de los cielos, nueva vida, para crear, Señor Dios de los cielos, aleluya, tu voluntad que es buena, agradable y perfecta en cada corazón y en cada vida, Señor. Bendigo pues cada persona, Señor, con esta palabra, con este conocimiento que hoy les comparto, con este conocimiento que hoy reciben, Señor Dios de los cielos. Y Espíritu Santo, gracias por ayudar a cada persona que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios,
a hacer la voluntad de Dios. Gracias por producir en cada ser humano el querer como el hacer. Pero sobre todo, gracias Espíritu Santo por guiarnos a toda verdad y por convencernos de pecado, de justicia, de juicio para arrepentimiento. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Gracias por darnos el querer como el hacer para guardar y poner por obra la palabra del Señor. Gracias Espíritu Santo por derramar en nuestros corazones, en los que estamos en Cristo Jesús, aleluya, el amor de Dios para no pecar más. Porque el que ama no hace mal al prójimo. El que ama no hace nada malo contra Dios. El que ama no hace nada malo contra sí mismo, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Que cada persona, Señor, Dios de los cielos, viva dentro de tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Amándote a ti, Señor, y como dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Bendiciones para todos, un feliz día. Deseo con todo mi corazón que esta palabra sea recibida por usted, sea meditada, contemplada, puesta por obra y que usted viva en la gloria del Señor, en el bienestar de Dios, en el favor de Dios con toda su casa, al traer a todos sus hijos, a su esposo, a su cónyuge, a la palabra y a la presencia del Señor. Porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Bendiciones para todos.